¿Se fiaría el mundo de China si respaldara su moneda con oro? A raíz del último vídeo sobre mi teoría de por qué está China comprando oro, he leído varios comentarios en los que más o menos se coincide en poner en duda el fiarse o no fiarse de China. Por motivos diversos, por supuesto, pero al final el motivo es el mismo, la desconfianza. Preguntas del tipo de ¿y quién se va a fiar de China de que tenga el oro que dice porque China miente en sus datos como todos? O incluso más porque son un país comunista. Con esto del comunismo también hay varias cuestiones, en plan de ¿quién va a fiar su dinero a un país comunista? Bueno, voy a tratar de aclarar estas cuestiones que creo que son importantes. Si no habéis visto el vídeo del que hablo, os lo dejo en la descripción. A la pregunta habitual de si China respalda el yuan con oro, ¿nos vamos a fiar de China? ¿De que tenga el oro que dice tener? Bueno, entiendo lógica esta pregunta por parte de algunos usuarios porque hace muchos años que no tenemos una moneda en el mundo respaldada por oro, y por tanto ya no recordamos cómo funciona eso. Si China respaldara el yuan con oro, es un paso precisamente para que no se base en la confianza, que es lo que hay ahora. Me explico. Cuando un país respalda su moneda con oro, no es una cuestión de fe. Si China dice que una onza de oro son tantos yuanes, no es que sea algo que tengamos que creer o no creer, es algo real, porque cuando se respalda una divisa con oro, significa que el tenedor de esa divisa puede cambiarla automáticamente por oro. Por lo tanto, el respaldo de una moneda con oro se hace precisamente para que uno no tenga que creerse que esa moneda vale algo basado en si lo creemos o no, en si creemos a ese estado. Cuando Estados Unidos tenía el patrón oro funcionaba así. Cada $30 eran una onza de oro. Y no en el caso de los particulares, pero sí los estados podían pedir a Estados Unidos cambiar sus dólares por oro a razón de $30 por onza. Así fue hasta que abandonaron el patrón oro. Y es justo desde entonces cuando se basa solo en la confianza en el emisor. Principalmente en que, como ya hemos visto en el vídeo anterior, los dólares, como son necesarios para comprar petróleo y materias primas a lo largo y ancho del mundo, pues el mundo sigue confiando en los dólares. Por tanto, si China respaldara el yuan por oro, no estaría buscando que le creamos o le dejamos de creer de que tiene el oro que dice tener. Estaría dándonos una moneda, en especial a los países y bancos centrales, una moneda que sabes que puedes cambiar por oro físico. Si alguien pide oro a cambio de los yuanes y no se lo entregan, el sistema automáticamente en ese mismo momento se vendría abajo. Así que con China o con quien sea, una moneda respaldada por oro no necesita auditorías ni creer o no creer, basta con que el propio sistema esté en funcionamiento para ver que es real y tangible. Claro, eso no es sencillo, mantener un sistema en el que tu moneda esté respaldada en oro no es algo fácil de hacer para cualquier país. Ahora mismo China, que sigue teniendo una moneda fiduciaria, tiene un sistema intermedio con el que están tratando de tentar a algunos países para que le vendan el petróleo en yuanes. ¿Y cuál es ese sistema? Pues es la bolsa de materias primas de Shanghái, donde los yuanes son redimibles en oro, en lingotes de kilo, no ya en formato onzas de los Good Delivery de la London Bullion Market. Esto quiere decir que si un país le vende a China petróleo en yuanes, estaría asumiendo un riesgo de cambio importante, porque luego ese país va a necesitar dólares para comprar otros bienes o servicios. Y si el dólar se aprecia frente al yuan, habría perdido mucho dinero vendiendo el petróleo en yuanes en vez de dólares. Pero con el sistema que tiene actualmente China, el proceso es el siguiente. Un país vende petróleo a China y cobra en yuanes, y esos yuanes automáticamente los puede cambiar en la bolsa de Shanghái por oro físico. Por lo tanto, ese país ya no está atesorando yuanes, sino oro, que su cotización frente al dólar es muy distinta a la de una divisa como el yuan. Esto de la bolsa de futuros y de materias primas de Shanghái es un paso muy importante para que determinados países acepten transacciones en yuanes con China, pero no es suficiente. Como habíamos visto en el vídeo anterior, si China quiere internacionalizar el yuan y que éste sea utilizado como divisa global y moneda de reserva, al menos por una gran parte del mundo, necesita que tenga ese respaldo permanente, esa estabilidad. Que quien le venda petróleo a cambio de yuanes no necesite cambiar esos yuanes por oro y después cuando sea necesario ese oro por dólares, sino que el país que cobra en yuanes se quede con ellos porque sepa que puede usarlos en su comercio internacional con otros países, siendo totalmente aceptados al ser una moneda estable y por estar respaldada en oro. Esa es la parte respecto a la confianza de una hipotética moneda respaldada por oro. La confianza podríamos decir que la da el oro, no el Estado chino. Y después hay una serie de cuestiones que también me gustaría comentar. Y es un comentario que he leído varias veces, con distintas redacciones, pero más o menos del tipo de que ¿quién se va a fiar de un país comunista? Bueno, permitidme que niegue la mayor. China no es un país comunista, al menos no entendiéndolo como lo que conocíamos por socialismo real, el sistema económico y social que había en Europa al este del telón de acero y en China en la época maoísta. China es un país gobernado por el Partido Comunista, pero con una economía que dista mucho de ser lo que eran las economías planificadas de lo que entendíamos por países comunistas. Hay un gran control estatal de la economía, en temas macro sobre todo, pero con una economía también muy liberalizada en la mayoría de sectores.
¿Y entonces quién se va a fiar de un país comunista para dejarle su dinero? Bueno, más bien acabamos antes preguntándonos quién no se va a fiar, porque todo el capital financiero e industrial se ha ido allí. No solo se han ido empresas a producir allí, los grandes fondos de inversión están deseando permanentemente invertir en China. Por tanto, eso de quién se va a fiar de un yuan respaldado en oro si son comunistas, no, es que el capital ya se fía hoy de esa economía y de ese país. Lo que necesitan es otra cosa para que el mundo utilice la moneda china como moneda de comercio mundial. Pero confianza en su sistema y en su economía, eso ya la tienen. Porque, no nos olvidemos, el comercio mundial lo lidera China. Ya ha pasado a Estados Unidos en comercio y por tanto en algún momento va a tratar de dar el mecanismo para que lo que ellos vendan se venda en yuanes. Y no solo eso, sino que esos países entre sí también usen los yuanes. Entonces, a la pregunta de ¿quién se va a fiar de un yuan respaldado en oro? Pues como os decía, acabamos antes pensando quién no se va a fiar. No se va a fiar, no es que no se va a fiar, no lo va a aceptar o no lo va a utilizar Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia. Y por supuesto, hará Estados Unidos lo posible para que la Unión Europea tampoco. Por eso en el otro vídeo comento que China acabará dividiendo el mundo en dos mercados petroleros. Uno el de los países de la OTAN y sus aliados, y otro el de la OPEP+, que es la OPEP más Rusia. De todos modos, aquí hablamos de economía, de dinero, de proteger nuestro dinero, y creedme si queréis, que eso cuadra muy mal con la ideología. Me explico. Todos tenemos nuestras ideas, por supuesto, nuestras creencias, nuestra ideología política, más o menos marcadas y definidas, y eso está muy bien, pero analizar la realidad en base a nuestras propias creencias ideológicas, de una forma ciega, como el que defiende de una forma irracional a su equipo de fútbol, no es lo más razonable cuando lo que queremos es ganar dinero o al menos protegerlo. El capital no tiene ideología, ni siquiera los estados como tal, en política internacional me refiero, tienen intereses. Fijaros cuando en 1972 el presidente estadounidense Richard Nixon hace el viaje oficial a China para formalizar las relaciones y comienza no solo el reconocimiento de la República Popular China, sino que comienza el comercio entre ambas naciones. Y en aquel momento China sí que era lo que todos entendemos por un país con una economía comunista. Y Nixon, alguien muy poco sospechoso de ser comunista, precisamente era profundamente anticomunista. Pues ahí está la foto para la historia estrechando la mano de Mao Zedong. Porque hay una cosa que los alemanes llaman la Realpolitik o política realista, que es la política, en cuanto a política internacional, basada en circunstancias y factores y no en premisas ideológicas. Y la Realpolitik es lo que mueve el mundo, pero desde siempre. De la Realpolitik en realidad es en parte de lo que ya hablaba mucho antes Maquiavelo en El Príncipe. Esa Realpolitik es lo que hace, por ejemplo, que un país como Irán, que persiga comunistas en su país, tenga acuerdos cordiales con Cuba, por ejemplo. El sistema político de Cuba para la República Islámica es poco menos que el demonio, y para Cuba un sistema como el de Irán es un régimen feudal que representa todo lo contrario a lo que ellos dicen defender, y sin embargo ahí están con acuerdos comerciales. Y esa Realpolitik es lo que hace también que Estados Unidos y la Unión Europea puedan pasar de decir que el régimen de Maduro en Venezuela es ilegítimo a de repente levantarle las sanciones y a que Macron no pierda ni un segundo en tratar de acordar con Maduro. Porque eso es la Realpolitik. En un momento determinado hay unos intereses en Estados Unidos que pasan por un cambio de régimen en Venezuela. Y pasado el tiempo, y con los líos de las sanciones a Rusia, el interés ahora es poder normalizar las cosas con Venezuela y aliviar así la tensión del gas o el petróleo en Europa. Decisiones en base al interés real del momento, no en base a la ideología. O que Occidente en su conjunto use los derechos humanos cuando quiera atizar a algunos países, pero sea un tema tabú en relación con Arabia Saudita, por ejemplo. Por supuesto, mientras siga de nuestro lado. El día que se rompa o minimice el acuerdo de los petrodólares, pues empezarán a contarnos todas las atrocidades que se cometen allí. Pero mientras tanto, no pasa nada. Con todo esto quiero decir que está muy bien que no nos guste China, o que no nos guste Estados Unidos, o no nos guste el yuan, o no nos gusten los dólares. Pero si lo que queremos es ir más allá y proteger nuestro dinero, adelantarnos a los acontecimientos, al final se trata de analizar las cosas sin apriorismos, aunque pongan en duda nuestras creencias ideológicas. Y esto va para todos los aspectos, no solo cuando hablamos de China. Es lo mismo que muchos comentarios del tipo «el dólar es dinero falso». Bueno, pues muy bien, pero ese dinero, que alguien dice que es falso, es el que engrasa la economía mundial a día de hoy. Por tanto, quería en este vídeo aclarar estas cosas. Yo no espero que me hagáis caso en mis análisis, que pueden ser erróneos, pero sí me gustaría que os hagan pensar, que tengamos una comunidad con cierta capacidad de análisis de la realidad y alejada de cuestiones que parecen más cercanas al fanatismo deportivo. Poco vamos a sacar en claro si lo único que hacemos es, según nuestra idea, repetir que el dólar no sirve para nada, que Estados Unidos está quebrado y emite dinero falso, o que China es un país comunista y no puede hacer nada bien, o que nadie se va a fiar de ellos. El mundo no funciona así, y yo solo trato de dar algunas pinceladas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones.
Como siempre, espero vuestros comentarios.